Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los amantes de la historia y la literatura. Soy Miguel Pinto y en este nuevo vídeo de mi canal, La Biblioteca de Miguel, os traigo un libro muy interesante cuyo personaje es igual de interesante o incluso más todavía. El libro se llama Los Reyes que hicieron Francia, es una serie de volúmenes, este es el tomo 1, que en este tomo nuestro personaje es Enrique IV de Francia, el primer Borbón. Esta es una saga de libros de Georges Bordeaux, es un francés, cuyos otros ejemplares son, aparte de este de Enrique IV, está Luis XIII, su hijo, Luis XIV, el histórico Rey Sol, Luis XV y Luis XVI. Bueno, este es un libro, esta es la traducción en español, fue impreso en Argentina en 1984. Este es un libro muy interesante porque, como he dicho antes, nos narra la historia del primer Borbón de Francia, el primer rey que trajo la dinastía borbónica. Este es un personaje muy interesante, histórico, porque se cambió de religión un montón de veces, creo que fueron 6 o hasta 8, algo así. Y fue quien mantuvo las guerras de religión en Francia antes de su llegada al trono. Él había nacido principalmente para reinar en el reino de Navarra. El reino de Navarra en aquellas épocas era un pequeño reino que tenía una parte de lo que es hoy la provincia de Navarra en España, que sería la Baja Navarra, y tenía una parte en Francia que sería la Alta Navarra, una pequeña parte al sur de Francia, al suroeste de Francia. La parte española del histórico reino de Navarra había sido incorporado a la corona española durante la época de Fernando el Católico, sí, creo que sí. Sin embargo, la Alta Navarra, que era la parte francesa del Reino de Navarra, todavía subsistía y en aquellos tiempos Carlos I, la corona española, quería reincorporar al Reino de España esa subsistencia que estaba al norte de los Pirineos. Para evitar eso, los reyes de Navarra hicieron una unión con los condes de Borbón, ¿sí? Con una casa francesa, que era la de Borbón, que estaba vinculada a la casa de reinante en aquella época en Francia. Y de ahí nació Enrique IV de Francia, de Borbón. En aquella época estaba reinando en Navarra, y con todas las revueltas que hubo en aquellos años, con las guerras contra los protestantes, contra Lutero, y después del financiamiento de Alemania como protectora de la religión protestante, y todas las revueltas que hubo entre Gustavo Adolfo de Suecia y Felipe II de España, y todo eso, los reyes de Francia, aunque eran católicos, casi siempre por curias políticas, ¿no? Porque Francia siempre ha sido enemiga de España, vinculaba con ambos bandos. Y como tenía familiares, no, porque Enrique IV era familiar del rey Carlos IX de Francia, su hermana estaba casada con él, la hermana de Carlos IX, entonces por eso siempre cambiaban de bando. Siempre, a veces iban por su religión, iban contra los protestantes, y otras veces por situaciones políticas se cambiaban de bando.
Entonces luego de todo eso, hubo una guerra interna en Francia, una guerra civil, librada entre los hugonotes, que eran como se les llamaba los protestantes, ¿no? Que los lideraba Enrique IV de Navarra, y en aquellas épocas Enrique IV incluso fue aprisionado en la corte de París. Enrique IV estaba proyectado a reinar en Francia. El único problema era su religión, porque en aquellas épocas había como un dogma, algo así de que no importaba la nacionalidad del rey, no importaba. Pero no importaba si hablaba otro idioma o hablaba o era de otra parte, eso no importa. Lo importante es que fuera católico. Si era católico podía reinar. Si no lo era, lo siento, pero en este reino tú no entras. Eso le pasó incluso a Carlos I de España y V de Alemania, que él había nacido en Flandes, y él incluso, su lengua materna era el francés. Él aprendió el español estando reinando ya en España. Y bueno, por eso fue que Enrique IV se cambió varias veces de religión, ¿no? Y eso es algo muy interesante porque su madre, que por su rama materna fue que él heredó el reino de Navarra, estaban movidas con los protestantes, y entonces él estuvo un tiempo con su madre y ella lo convirtió. Luego él fue otra vez católico estando con su padre, que se había mantenido con los reyes, pero luego cuando heredó Navarra se cambió otra vez de religión. Y después, con las guerras de religión allí en Francia, él tuvo que cambiarse otra vez de religión para parar las guerras. Pero después, cuando ya heredó, pues él se cambió otra vez a protestantes, y así fue como nació la religión protestante en Francia, que hasta en aquellas épocas, hasta ese tiempo, había sido rigurosamente perseguida, ¿no? Y este libro nos cuenta todo eso, nos cuenta cómo un pequeño joven que había nacido principalmente para heredar un reino pequeño, muy antiguo, que era el reino de Navarra, lo que le quedaba al reino de Navarra, porque una parte de esa, como había dicho antes, había sido incorporada a la corona española, que era así tosco, había sido criado en ese ámbito de pueblo, de comer ajo, de no bañarse mucho, entonces era así tosco, y pegó un poco, es cierto, aquí en el libro lo cuentan, cuando trató de ser incorporado a la corte de París, en el Louvre, el Palacio del Louvre. Incluso con su matrimonio, la hermana de Carlos IX le pegó, porque la corte francesa es una corte muy, ¿cómo decirlo?, muy vinculada a la nueva vida, los bailes, los vestidos a la moda y todo eso. Y entonces eso pega con el carácter pueblerino del que va a ser rey en Francia. E incluso él es rey por una serie de circunstancias muy interesantes, porque la muerte prematura de Francisco I, luego la muerte de Carlos IX de Francia, y luego que este muere sin hijos, le sucede el hermano Carlos, que es Enrique III. Este muere también sin hijos, y luego viene aquí Enrique IV, que era el cuñado de Carlos III, y hereda por esa ley que impedía en Francia heredar a las mujeres. Y creo que había también otro hermano, ¿no?, de Enrique III, que había muerto.
En estos momentos no me acuerdo muy bien, pero creo que también había muerto uno de los hermanos, sí. Y por eso fue que, por estas muertes prematuras y por todas estas guerras y todo esto, fue que heredó Enrique IV. También nos cuentan mucho los amoríos que tuvo Enrique IV, porque esta gente, los franceses, o los que son así de ámbito más o menos de una sociedad al estilo francesa, ¿no? Aunque sean muy toscos, siempre son caídos a las mujeres. Y Enrique IV tuvo varias amantes, incluso fuera de su matrimonio. Y tuvo muchísimos hijos bastardos, ¿no? Como se les llama. Y entonces, bueno, este es un libro que nos cuenta esta historia, la historia de Enrique IV, el primer Borbón, ¿no? Es muy gracioso, bueno, gracioso no, interesante, porque estos Borbones, o sea, estos son los reyes que forjaron a Francia, ¿no? Forjaron la entidad de Francia como lo es hasta la Revolución Francesa, ¿no? Estos, como los dice el libro, son los reyes que hicieron Francia, que son los Borbones, la dinastía borbónica, fueron los reyes que hicieron que Francia pasara a una nueva época, como siempre pasa en los reinos, ¿no? que cambian de dinastía. Este fue el primer Borbón, Enrique IV de Francia, que murió después de ser proclamado rey por un traidor. El rey iba pasando por un carro, iba en su carruaje pasando por una calle, y de repente vino uno que, según él había contado, el Señor le había dicho que fuera y que matara al rey, y él fue y mató al rey. Más tarde su bisnieto, tataranieto, Luis XVI, moriría en la guillotina. Bueno, este fue Enrique IV de Francia, el tomo 1 de una serie de libros que se llama Los Reyes que hicieron Francia. Es verdaderamente un libro muy fácil de leer, que nos cuenta toda la vida, todos los cambios de religión y los amoríos y la guerra interna que hubo en Francia entre protestantes y católicos, y cómo hubo todo ese rollo antes de que él pudiera firmemente heredar la corona. Bueno, este libro de Georges Bourdon, esta es la traducción al español impresa en la Argentina. El título original está en francés, no lo voy a leer porque mi francés es muy defectuoso, entonces, bueno. Si os ha gustado el vídeo, decídmelo en los comentarios, suscribiros al canal, darle like y activar la campana. Muchísimas gracias.